A ver, además de las leyes que necesitamos impulsar para el plan de 1 millón de empleos, a mí me preocupa mucho la situación de los jóvenes hoy en el Ecuador. Tenemos casi 900.000 jóvenes en el país que ni estudian ni trabajan. El otro día que yo estaba en Pascuales, una chica me comentaba, oiga, aparte... Pero un ratito, sí. Pero tal vez están siguiendo una tónica desde el gobierno de Freddy Ehlers de no trabajar. No, bueno, o los ninis de la asamblea, que son los que ni legislan ni fiscalizan. Aquí estamos hablando de jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar por falta de oportunidades, porque meten carpeta en una empresa y le dicen no nos llames, nosotros te llamamos, o le piden experiencia cuando no hay. Quieren emprender un proyecto y no pueden porque no consiguen crédito, sobre todo. Quieren estudiar y se quedan sin cupo en la universidad, o se quedan fuera por el examen actual del CENESID o no consiguen un crédito. Para ellos necesitamos oportunidades, porque una juventud desocupada es además un caldo de cultivo para el consumo de drogas, que hoy es un problema gravísimo que tenemos aquí en Guayaquil y a nivel nacional, sobre todo del H, y también es un caldo de cultivo para la tentación de la delincuencia. Un joven que está en Monte de Sinaí, en voluntad de Dios, 6, 8 meses mirando el techo porque no consigue trabajo, no puede estudiar, la H juega al pepo afuera de su casa. Estamos juntando el hambre con la necesidad. Entonces, ¿qué hacer? Por un lado, en cuanto a la droga, eliminar la tabla de consumo que aprobó Alianza País en la asamblea, algunos asambleístas que hoy se quieren reelegir. Por otro lado, darle oportunidades a los jóvenes de estudiar, de poder educarse. Por eso yo propongo para la próxima asamblea una ley que elimine los intereses de crédito estudiantil, como la aprobó Colombia este año, como parte de su plan para convertir en el 2025 a Colombia en el país más educado de América Latina. Son buenos ejemplos que tenemos que imitar. 0% de interés para los créditos estudiantiles, para que el joven que quiere estudiar puede hacerlo sin importar la falta de recursos, porque ese tiene que ser el objetivo, que la educación sea un derecho para todos sin importar dónde nos haya tocado nacer. Yo hace una semana estaba en María Paidal, en Monte Sinaí, conversando con un grupo de chicos, les preguntaba, ¿por qué no estudias? Eran, parece que 7 chicos, casi todos menos uno. Me dijo, porque no tengo plata, porque no hay recursos, a veces no hay ni para el colectivo para ir a la universidad pública, y para eso se necesita crédito estudiantil sin intereses. Ojo, hoy el Estado da becas y eso es muy bueno, y vamos a fortalecer ese programa de becas con Guillermo Lazo, pero ahí no se recupera un centavo. Con el crédito se recupera y se condonan los intereses. ¿Cuánto cuesta eso al año? Si el Estado, como ha venido en promedio prestando, da 50 millones, estamos hablando de 4,5 millones al año, al 9% de interés, que es casi lo que se va a gastar nomás Correa en hacer una consulta popular ahorita por capricho, por lo mismo que podría mandar a la Asamblea Nacional. Héctor, hablas mucho de legislar y de que tus proyectos se vinculen con la juventud propio de tu edad. Así es, 30 años. ¿Qué opinas tú sobre la ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil, en el cual se benefician a los empleadores que dan trabajo a los chicos entre 18 y 26 años, con beneficios, entre ellos que se subsidie la aportación de IES? Eso es bueno, y de hecho es parte de la propuesta que nosotros desde el movimiento Suma hace 4 años planteamos para la asamblea con Mauricio Rodas, que es la propuesta del empleo joven. Parte de eso se aplica en el municipio de Quito y ha creado más de 5.000 puestos de trabajo, pero aquí hay un problema más de fondo. Al de 18 años le piden experiencia, al de 35 le dicen no, ya estás viejo. Aquí son distintos pretextos para un mismo problema, y es que no hay trabajo en el país. Más allá de que se den estas facilidades, lo que necesitamos es crear nuevos empleos, porque no se trata tampoco de que venga el joven a quitar el puesto a quien hoy lo tiene, sino que la economía crezca, se generen nuevas plazas de empleo y así los jóvenes nos podamos insertar al mercado laboral. Y por eso nuestra propuesta principal con Guillermo Lazo es crear 1 millón de empleos nuevos en el Ecuador. Y reactivar la economía es la tarea número 1. Así es. Si la economía no se reactiva, no se generan empleos. Y todas estas leyes que tienen excelente intención, pues no se van a ver cumplidas en ninguna manera. Yo quería preguntarle a César Ron, no hubo el tiempo, ahora se lo pregunto a Héctor Yepes. ¿Cuál es la lógica? No la encuentro yo todavía.
para que un gobierno, cualquier gobierno, haya decidido establecer una tabla de consumo de drogas, que para mí es perversa por cualquier lado que se lo mire. Es absurdo y parte pues de una serie de novelerías que ahorita estamos viendo los resultados en la práctica. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál fue la argumentación? Eso habría que preguntárselo al presidente Correa y a los asambleístas. Todas las leyes, y eso usted lo sabe y lo va a palpar personalmente en la asamblea, todas las leyes tienen que ser motivadas. Si no están motivadas, no pueden pasar como ley ni ser publicadas en el registro oficial. ¿Cuál es la motivación? Es que no la encuentro y por eso le pregunto. No existe ninguna racional, al menos habría que preguntarle a los asambleístas de Alianza País, que parece muchas veces que no analizan motivaciones, sino que solo levantan la mano. Yo digo, la canción favorita de ellos parece la de Américo, que levante la mano. Llegan, en vez de jugar, Simón dice, juegan Rafael dice en la asamblea. Más impuestos, todos levantan la mano. Tabla de consumo de drogas, todos levantan la mano. Examen de ingreso, levantan la mano. Los beneficiarios son los que venden drogas. Entonces de repente la motivación es que haya un negocio para los que venden drogas. Yo no lo sé a ese nivel, pero lo que sí sé es que tenemos que ir a la asamblea gente nueva, que queremos un cambio en el país, y parte de ese cambio implica derogar la tabla de consumo. Ojo, no se trata de meter a la cárcel a todo el que consume, porque si no en algunas escuelas y colegios vamos a tener que ponerle barrotes en el Ecuador. Se trata de que haya un plan real y eficaz, por un lado de prevención del consumo y por otro de rehabilitación. Y Guillermo Lasso ha dicho claramente que todo el presupuesto de propaganda de este gobierno va a ir destinado a prevención y rehabilitación para el consumo de drogas. Y se trata también de darle oportunidades a la gente joven, porque si uno tiene una juventud sin estudiar, sin emprender, sin trabajar, eso es un caldo de cultivo para el consumo de drogas y también para la delincuencia, porque es a donde termina un joven que termina en un callejón sin salida. Entonces tenemos que crear empleo bajando impuestos. Nosotros planteamos, y esto es propiamente desde la asamblea con una iniciativa presidencial, devolver 3.000 millones de dólares al año al bolsillo de las familias, reduciendo 13 impuestos. Con eso las cosas bajan de precio, el sueldo rinde más, la gente puede comprar más, lo cual significa que los negocios venden más, pueden contratar más personal. Vamos a dar también un incentivo tributario. Si un empresario contrata a 10 nuevos empleados, podrá deducir el costo de 20. Si contrata a un beneficiario del bono, podrá también deducir el doble de impuestos. Así damos un estímulo agresivo a la contratación de nuevos empleados en el Ecuador. Hace años, Javier, cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos, su esposa Nancy Reagan, recientemente fallecida, llevó adelante una campaña de lucha contra la droga, y era la imagen de ella con una frase que decía debajo: simplemente diga no. Simplemente diga no. Con la imagen de la primera dama de los Estados Unidos. Aquí en el Ecuador decimos simplemente consuma de acuerdo con la tabla. Miren la gran diferencia. Es un absurdo de todos los absurdos. Pero entrando en el tema económico, el deseo de reactivar la economía es fundamental. Sin eso, Ecuador no puede salir adelante. Aquí conversábamos hace un momento con César Ron y discutíamos de la necesidad de bajar una serie de impuestos. Hablamos, por ejemplo, de eliminar el impuesto a la serie de capitales. Creo que es una temática en la que muchos candidatos coinciden. Así es. Pero yo quería tocar otro tema para ver si dentro de los planes de la alianza a la que usted se pertenece, considera también algo que para mí es fundamental, y es reducir la tasa del IVA. Este gobierno la subió del 12 al 14, y en lugar de subir las recaudaciones, como cualquier economista que algo sabe de economía, las recaudaciones tenían que bajar en momentos de recesión. Pues todos los impuestos tienen una elasticidad y hay que saber establecer, subir o bajar impuestos de acuerdo al ciclo económico. El ciclo económico del Ecuador es a la baja, no se podían subir los impuestos, no se puede subir tampoco el de la plusvalía, y ya lo han hecho. Entonces, una de las necesidades del Ecuador para que se pueda reactivar
es que el IVA, que se subió del 12 al 14, se reduzca. Y recordemos algo, en la campaña presidencial de 2006-2007, el actual presidente propuso reducir el IVA del 12 al 10. Nunca lo cumplió. Más bien el IVA se subió, ahora tenemos al 14. ¿Está eso también entre los planes de ustedes de reducir el IVA? Porque mire usted la ventaja de reducir el IVA frente a la casi imposibilidad de subir los salarios porque no hay recursos. ¿Qué mejor forma de aumentar el poder adquisitivo de la gente? Es reducirle el IVA del 14 al 10. No están subiéndose los salarios, pero se aumenta el poder adquisitivo de la gente para que se propenda a mayor consumo y para que se reactive la economía. Bueno, en este punto el plan de Guillermo Lasso, que, ojo, es importante porque para modificar, aumentar o disminuir impuestos se necesita consenso entre el presidente y la Asamblea e iniciativa del proyecto de ley del presidente de la República, que va a ser Guillermo Lasso. Se va a negar a bajar impuestos. Sí, pero el plan económico no contempla el IVA al 10%, sino volverlo al 12%. ¿Por qué? Porque el 80% de la recaudación tributaria es IVA e impuesto a la renta, y hoy tenemos un problema fiscal. Eso implicaría pues un impacto fuerte a las finanzas públicas. Nosotros hablamos de, aparte de que el IVA regrese al 12% como está previsto, y de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, no tocar el impuesto a la renta como tal, sino el anticipo que se cobra aún al comerciante que tiene pérdidas y que está matando las empresas y comercios a lo largo del país y por tanto la creación de empleo. Nosotros vamos a eliminar 13 impuestos, eliminar las salvaguardias, el impuesto a la salida de divisas, a las tierras agrícolas, a los espectáculos públicos, a la venta de carros usados, impuestos que no representan una recaudación cuantiosa para el Estado, pero que hoy sí representan un enorme perjuicio al comercio, a la actividad económica y por tanto a la creación de empleo. Eso es lo inmediato que vamos a hacer. Por supuesto, en el camino de los próximos 4 años habrá que analizar. Yo coincido que si se dieran las condiciones económicas y fiscales del país, sería ideal una reducción del IVA, pero es algo que hay que analizar pues con números y cabeza fría. Tome nota que la economía es dinámica y justamente el haber subido del 12 al 14 no aumentó la recaudación. La bajó. Porque los impuestos, repito, tienen una elasticidad propia y el IVA es uno de esos impuestos. En la medida que uno baja la tasa impositiva del 14 al 12, del 12 al 10, en lugar de bajar, las recaudaciones van a aumentar porque se elimina la evasión. Habrá mucha más gente que estará dispuesto a pagar el 10% que aquellos que paguen el 12%. La evasión disminuye, por lo tanto, esa preocupación de que vamos a recaudar menos si bajamos las tasas no es real. Además, tomemos en cuenta algo que aquí hemos comentado en más de una ocasión. Ecuador es un país que tiene una carga tributaria demasiado grande. Bienvenidos los 12 o 14 impuestos que se quieran eliminar. Hay muchos más. Hay el impuesto verde también que hay que eliminar. También lo vamos a eliminar, el verde. Está en la lista de los 3 impuestos. Pero bajar el IVA del 14 al 10 no va a producir una baja en las recaudaciones. Es todo lo contrario. Esto está probado empíricamente y obviamente basado en la teoría en muchos países del mundo. Repito, por la elasticidad propia de los impuestos. Además que Ecuador es un país dolarizado, que no puede tener una carga tributaria muy alta como la tiene, porque eso aumenta el costo del Ecuador y complica la competitividad del Ecuador frente a otros países, porque somos un país dolarizado. Y en dolarización basta recorrer rápidamente con la mente aquellos países que están dolarizados y usted va a encontrar que el IVA en esos países dolarizados está en el orden del 6, del 7 o del 8%. No podemos comparar al Ecuador con un IVA de Argentina, Uruguay, Brasil, que son países que no están dolarizados, donde allí sí pueden tener IVA del 18, 19, 20, 21%. Ese es un tema que se lo dejo para análisis, porque Ecuador necesita reactivarse. Y una forma de reactivar es dejarle plata en el bolsillo de la gente. Así es, esa es nuestra prioridad. ¿Ustedes que van en las encuestas? Bien, nosotros en las encuestas, en la gran mayoría de las encuestas, pues aquí se trata de una elección entre dos. El modelo del continuismo que representan el trinomio de Correa, Lenín Moreno y Jorge Glass, que pretenden después de 10 años en el poder continuar
con lo mismo. Y el modelo del cambio que representa el binomio de Guillermo Lasso y Andrés Páez, que serán los dos actores fundamentales en la segunda vuelta que vamos a tener próximamente y en la cual estamos seguros de que la amplia mayoría del país va a votar por el cambio que representamos las listas 21-23, un cambio hacia adelante, un cambio hacia el futuro, un cambio con gente nueva que vamos a ir tanto a la Asamblea como al gobierno a crear 1 millón de empleos, a darle oportunidades, en mi caso, que tengo 30 años, pues darle oportunidades a los jóvenes que hoy lo necesitan, con oportunidad para trabajar. La semana pasada pudimos evidenciar 2 encuestadoras que presentaron sus informes, Cedatos y Market. Cedatos indicaba más o menos que Lenín Moreno iba por el 35%, Lasso en un estable 22%, y Market, que lo ponía a Lasso en un tercer puesto. La opinión general, lo que se comenta, es que Lasso ha permanecido en ese mismo 22 desde hace muchos años. A ver, en cuanto a la encuestadora Market, que se equivocó bastante feo en la última elección presidencial por más de 10 puntos de diferencia con los candidatos, pues y las encuestas se miden por su credibilidad en procesos electorales anteriores, eso lo tiene que juzgar la gente. Pues Guillermo Lasso tiene un voto fijo, estable en los últimos 5 años, prácticamente 4 años y medio, que no baja el 20%, lo cual es altísimo en cualquier proceso electoral. No, a ver, primero que aquí, para que haya una segunda vuelta, más que quien sube, lo importante es que el oficialismo no tenga el 40%, y quien esté segundo será el que pase a la segunda vuelta, y quien ha estado segundo ha permanecido segundo y lo va a seguir haciendo, creo yo, subiendo en su intención de voto. Ahora que la gente recién va a empezar a decidir la votación, va a ser Lasso. Desde hace 7 años. Y sigue estando segundo en las encuestas. Con el mismo 22. Y eso quiere decir que va a pasar a la segunda vuelta. Bueno, mil gracias Héctor Yepes por su participación